Bienvenidos exploradores, soy Genoveva. Hoy jugaremos con el libro mágico de los animales, Animapaca. Descubriremos en el libro mágico un mundo para armar y en sus páginas tendremos muchos juegos para imaginar. Animales muy curiosos nos vendrán a visitar y entre risas y aventuras de sus vidas van a hablar. El libro juega, el juego de las combinaciones. A ver, ¿qué amigo animal vendrá hoy? Mientras el libro busca, se forman animales raros. Cabeza de yacaré con cuerpo de zorro. ¿Cómo se llamará? ¿Yacarro? Ahí cambió. Ahora sí se formó un animal. ¡Yacaré! ¿Escucharon esos sonidos? ¿Será el yacaré? Hola, soy un bebé yacaré y tengo 1 año y medio. Hola, yo soy Genoveva. ¿Y esos sonidos? Así hablamos los yacarés. La piel del yacaré tiene escamas y no es muy suave. ¿Venís a jugar conmigo? ¡Sí! ¿Dónde viven los yacarés? Vivo en el estero y hay juegos muy divertidos para hacer. El estero es un lugar hermoso. Está lleno de agua y tiene todo tipo de plantas. Vení, Genoveva. Vengan, chicos. Digamos la palabra mágica. ¡Animapaca! ¡Animapaca! Seguimos acá. Hay que pedirle ayuda a los chicos. Buena idea. Vamos, exploradores. Para viajar al estero, tenemos que cerrar los ojos y decir todos juntos la palabra mágica. 1, 2 y... ¡Paca! Llegamos al estero. Yacaré, no lo veo por ningún lado. ¡Qué sorpresa, Pato! ¿No viste por acá el yacaré? ¡Cuánto apuro! ¡Hola, carpinchos! ¿No vieron al yacaré? Me parece que el pato y los carpinchos se están escondiendo del yacaré. Yacaré, ¿lo ven? Me pareció ver unos ojos moviéndose. ¿Los troncos tienen ojos? Entonces encontramos al yacaré. ¡Ahí estás! ¿Y cómo me encontraste? Vi tus ojos en el agua. Los yacarés, cuando están dentro del agua, dejan afuera la nariz, los ojos y los oídos. Así podemos respirar, ver y escuchar todo lo que pasa en el estero. Me encanta observar el estero. Genoveva, ¿vamos a pasear? ¡Sí! Vamos a navegar en una balsa de plantas. Descubrir rincones nuevos es mi juego favorito. El mío también. ¡Yu, yu, 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 yu! Moviendo mi cola voy muy rápido en el agua. Un rincón de juncos a la izquierda. ¡Juncos! Un rincón de totoras a la derecha. ¡Totoras! Un rincón de camalotes a la izquierda. ¡Camalotes! ¡Llegamos! El juego de buscar rincones terminó. Gracias por el paseo, yacaré.
cuántos rincones y plantas del estero conocimos con este juego. Que no beba, tengo mucho hambre. ¿Y si comemos algo? Al yacaré le dio hambre de tanto viajar. ¿Qué será lo que come? Muy pronto nos lo dirá. ¿Qué comen los yacarés? ¿Bananas? ¿Medias lunas? Tampoco. Caracoles. Los yacarés tienen una boca muy grande y unos dientes muy fuertes. Peces. Los yacarés cazan casi siempre dentro del agua, porque en el agua se mueven más rápido que en la tierra. ¿Estabas durmiendo la siesta? No, estoy tomando sol. Tenía un poco de frío. A los yacarés les gusta tomar sol, así mantienen el cuerpo calentito. Se formó un dibujo en el barro. ¡Un yacaré! ¿Y si lo dibujamos? Pero para poder dibujar un yacaré, primero hay que observar. Observemos a los yacarés. Son reptiles de color verdoso con manchas negras y amarillas. Tienen la piel cubierta de escamas. Tienen un cuerpo largo y una cola muy fuerte que les sirve para nadar. El hocico es ancho y en la boca tiene dientes filosos. Pasan la mayor parte del día adentro del agua, dejando parte de la cabeza afuera, donde tienen los ojos, oídos y nariz arriba de todo, para poder ver, oír y respirar sin que les entre agua. Tiene 4 patas cortas con las que caminan en la tierra. Ya observamos al yacaré y ahora para dibujar necesitamos pintura, papel y ganas de jugar. ¿Lo ves? ¿Qué es? Comienza el juego de dibujar. Vamos a conocer a nuestros amigos, los artistas. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Dibujamos? Tiene 2 ojos grandes, oídos, nariz y un hocico ancho. ¿Lo ves? La cabeza. Es verdoso, con manchas negras y amarillas. ¿Lo ves? El cuerpo. ¡Muy bien! Son 4 y muy cortas. ¿Las ves? Las patas. ¡Sí! Es larga, muy fuerte y la usa para nadar. ¿Lo ves? La cola. ¡Sí! Y adentro de la boca están faltando los dientes. ¡Felicitaciones, chicos! Muy lindos dibujos. Ya sabemos dibujar un yacaré. Tengo un ojo verde hoja y otro ojo verde inglés. Soy muy largo y duermo mucho del derecho y del revés. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame si podés. Si te muestro los dientes, por favor no te asustes. En el agua y en el barro, mi sonrisa así es. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame si podés. Mis amigos del estanque dicen que nado muy bien. Paseando por el estero a mi casa llegaré.
Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame si podés. Si te muestro los dientes, por favor no te asustes. En el agua y en el barro, mi sonrisa así es. Soy el yacaré, soy el yacaré. Me escondo y no me ves, encontrame si podés. Genoveva, te voy a mostrar otro rincón, el más lindo de todos. Hola, Genoveva. Es mi mamá y está preparando el nido para que nazcan muchos yacarecitos. Las mamás yacarés ponemos entre 40 y 50 huevos. ¿Cuántos? Dentro de unos meses vas a tener un montón de hermanitos para jugar. ¿Vas a volver a conocerlos? Sí, me va a encantar jugar con ellos. Es hora de regresar. ¡Chao, yacaré! ¡Chao, Genoveva! ¡Chao, chicos! ¡Fue un día genial! ¿Me ayudan a decir la palabra mágica Animapaca para poder volver? 1, 2 y... ¡Anima! ¡Paca! Felicitaciones, exploradores, por las aventuras que tuvimos con nuestro amigo el yacaré. Todavía quedan muchas páginas por descubrir del libro mágico de los animales. ¡Animapaca! ¡Animapaca!